Una parte que vamos a ver de análisis cuantitativo en la parte de química analítica, es decir, que vamos a cuantificar el analito, va a ser el análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico consiste en cuantificar el analito por medio de pesadas. Si bien nosotros nos vamos a centrar mayormente en el análisis analítico cuantitativo por medio de la volumetría, vamos a trabajar o vamos a dar un pequeño pantallazo en el análisis eh, de química analítica cuantitativo a través de la gravimetría. El fundamento principal es justamente cuantificar el analito por medio de pesadas. Hay distintas formas de cuantificar por pesadas, pero la que vamos a describir en este momento es la gravimetría por precipitación. Los requisitos para la gravimetría son que sea un proceso de separación completo. Es decir, si ya me estoy dando idea de que va a haber un precipitado, significa que va a haber un sólido que esté asentado en una solución. Es decir, que haya pequeñas partículas que vayan a empezar a precipitar dentro de una solución. Que la sustancia pesada tenga una composición definida constante o que se pueda asociar a lo que vamos a cuantificar por alguna estequiometría o reacción química. Si bien muchas veces no voy a poder cuantificar directamente el sólido que se ha precipitado como el analito que estoy buscando, habrá la posibilidad de estequiométricamente relacionarlo por medio de la pesada al final de la técnica que haya realizado y expresarlo en el analito que estoy buscando. Y se debe basar o debo tener una reacción química que sea capaz de dar un producto poco soluble y puro para poder pesarlo como tal. Es decir, yo cuando produzca ese precipitado tiene que ser lo más puro posible, libre de otras impurezas que pueden estar asociadas para que ya sea pesándolo como el analito que estoy buscando o relacionándolo estequiométricamente, pueda cuantificar con exactitud ese analito que voy a necesitar expresar en los resultados. Dijimos que habrá una precipitación, para lo cual yo tengo que tener la solución y agregarle un reactivo que me permita precipitar el analito que estoy buscando. En este caso voy a formar una coagulación o aglomeración de las partículas que van a contener el analito que finalmente voy a cuantificar. La idea es que todo ese analito se vaya aglomerando para formar pequeñas partículas que vayan a precipitar justamente por el hecho de la gravedad del peso, la gravedad ejercida sobre el peso de cada una de las partículas. Una vez que yo tengo ese precipitado formado, va a haber un paso que necesito sí o sí, es separar el precipitado de la solución que esté en el entorno o en el medio. Y para ello voy a necesitar una acción física que es la filtración. Lo que va a hacer es separar justamente el precipitado de esa solución que llamaremos solución madre, la cual contiene el precipitado, y lo voy a verter sobre o dentro de un papel de filtro que esté dispuesto en un embudo. Se va a poder operar de dos formas, un filtrado por gravedad o por succión. El filtrado por succión necesitaré tener una bomba de vacío, para lo cual ejecute o ejerza una succión en el papel de filtro y de esa forma pueda contener ese papel el precipitado que he obtenido. Y por gravedad va a ser simplemente dejar decantar el precipitado y volcar el líquido sobrenadante en el papel de filtro hasta que vaya conteniendo todo el precipitado que está incluido dentro de ese precipitado el analito que estoy tratando de cuantificar. Los papeles de filtro son de uso gravimétrico, quiere decir que no tienen que dejar cenizas cuando se calcinen.
eh, son de poros que van variados, poros muy pequeños y poros más gruesos. Voy a tener que tener en cuenta el tipo de precipitado para elegir el tipo de filtro que voy a necesitar y obtener el precipitado que no me sature ese papel de filtro para que pueda escurrir con mayor facilidad. Son resistentes los papeles de filtro porque por lo general tienen un tratamiento específico, y hay que aclarar que los papeles de filtro son de uso cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es un papel de filtro que va a dejar cenizas, lo único que me permite es filtrar. Serían como los filtros que se utilizan para preparar café. Esos son filtros, por ejemplo, de uso cualitativo, porque lo que voy a obtener es el café y va a dejar en el filtro todo el sólido del café en cuestión. Mientras que los papeles de filtro de uso cuantitativo son aquellos que, cuando sometidos a la acción del calor y de la incineración, no dejan cenizas en su pesada. Esta es la forma de contener o de colocar un papel de filtro en un embudo para filtrar, que es un embudo especial porque tiene un vástago largo. Entonces la gravedad ejerce su acción y hace una succión para transformar esto en una columna de agua, y de esa forma, por gravedad, va a producir el deslizamiento del líquido y el mantenimiento del sólido precipitado en el papel de filtro. Este es, por ejemplo, un precipitado coloide o coloidal de hidróxido férrico. Los precipitados pueden ser cristalinos o coloidales. En este caso es un precipitado coloidal de hidróxido férrico, y mi analito será el hierro. Lo que voy a pesar finalmente es el hierro. Una vez que yo filtré, necesito lavar ese precipitado para poder eliminar todas las impurezas que puedan haber quedado ocluidas o que puedan haber quedado mezcladas con todo el precipitado. El líquido de lavado que se utiliza no es agua destilada porque puede peptizar, es decir, puede disolver el precipitado, y se utiliza un agua de lavado que tenga un electrolito o un ion común a la solución o al analito que estoy buscando. Una vez que se lava ese precipitado, se produce un secado, que significa eliminar el agua contenida en el papel de filtro, y el secado se produce a 200 grados centígrados, es decir, utilizando un mechero y una tela de amianto. Mientras que el calcinado, la diferencia es que la temperatura es mucho más elevada y se lleva a un estado de cenizas blancas ese papel de filtro. Este es el secado, donde se utiliza un crisol, que es un crisol de porcelana, donde se va a colocar el papel de filtro, la tela de amianto, que es lo que va a producir el primer secado, cuando ya se elimina todo el agua contenida en los poros. Ese crisol que contiene el papel de filtro se va a pasar a un triángulo de pipa. Esto que está acá es lo mismo que está acá. El triángulo de pipa se coloca sobre el mechero Bunsen y se lleva a 200 grados centígrados, 150, hasta que el papel haya ya perdido toda la hidratación, pasa a un color tostado, y de ahí se lleva a una mufla para llegar a cenizas blancas, llegando a una temperatura de 2500 grados centígrados. Una vez que llega a esa temperatura y se obtienen cenizas blancas, la temperatura va a variar también del analito que voy a buscar. Eso se busca en bibliografía y en distintas técnicas bibliográficas de cómo se va a cuantificar, y pueden variar las temperaturas dependiendo de lo que quiera pesar y cuantificar. Tiene que ser hasta cenizas estables.
Una vez que llegas a cenizas blancas, lo que se hace es llevar a un desecador para que se enfríe y empiece y no absorba la humedad del medio, se estabilice y una vez que se enfríe y se estabilice, se pesa en una balanza analítica hasta la cuarta cifra decimal. Una vez que tengo la, la cuantificación empezada, voy a poder calcular el analito que estoy buscando. Tengan en cuenta que va a haber una pesada del crisol vacío y una pesada del crisol con la ceniza. La diferencia entre estos dos valores me va a dar la cantidad de cenizas que contienen el analito que estoy buscando. A partir de ahí yo puedo calcular el analito que va a contener la muestra.